una nueva edición de OpenFi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy voy a entrevistar a María José Guerrero. Nació en Nicaragua y hace 16 años vive en Perú, en Lima. Se formó con maestros especialistas en procesos de revelado del siglo XIX. Trabajó con archivos digitales de la NASA, integrando tecnología moderna y antigua, y hay obra suya en colecciones privadas de Argentina y de Perú, y en la colección permanente del Observatorio de París. Hola Majo, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, querida Marina, ¿cómo estás? Gracias por tenerme en tu espacio. ¿Cómo está la situación? Sabemos que es muy crítica allá en Perú respecto al coronavirus. Sí, la pandemia acá ha sido especialmente fuerte. Tuvimos una cuarentena muy extensa y muy estricta por varios meses y ni aún así se logró acallar, digamos, los efectos de la pandemia, tanto, bueno, a nivel sanitario muy fuerte y a nivel económico muy fuerte también. Eh, ha, sido, ha sido un golpe muy duro para el Perú esta pandemia. Sí. Bueno, esperemos que pronto mejore la situación allí. Sí. Majo, ¿qué obra o qué serie elegiste para esta edición de Open File? Yo quisiera hablarles del portafolio Cassini 19. Es un trabajo que hice en el 2018-2019 en el que reuní unas fotografías del planeta Saturno y de sus lunas que fueron tomadas por una nave espacial que se llamó Cassini. A mí me conmovió la belleza de esas imágenes, que son parte de un archivo de la NASA, que la NASA ha puesto a disposición de la humanidad, por su abstracción, por la simpleza y por la belleza, digamos, del espacio. A mí es algo que me apasiona. Yo decidí hacer un trabajo con estas imágenes porque era como unir dos colas de esta historia de la tecnología de la imagen a partir de, digamos, de estas fotografías digitales que son tomadas por las cámaras más sofisticadas, cámaras fotográficas más sofisticadas que produce el hombre, digamos, y que son tomadas como por un robot, sin un ojo que está viendo detrás y que está decidiendo qué tomar. Y por el otro lado, que estoy yo, que practico procesos fotográficos del siglo XIX, que son muy artesanales, muy manuales y muy humanos. Entonces, es como estas tomas hechas por el robot, pero impresas de la manera más artesanal posible. Y fue un proyecto que, digamos, que consiste de 10 portafolios con 11 imágenes cada uno y que hoy está en la colección permanente del Observatorio de París, lo cual es algo que me ha hecho muy feliz. Y me imagino. Majo, y después cuando trabajaste con las imágenes satelitales de los huracanes, ¿también uniste estas distintas tecnologías en el trabajo? Sí, esa pieza de los huracanes está compuesta por las imágenes satelitales de los 10 huracanes de la temporada del 2017 en el Atlántico. Ese fue un año especialmente activo, digamos, en cuanto a las tormentas y huracanes que hubo en esa temporada. Y, y en realidad es otra vez esa abstracción de esas imágenes que a mí me interesan mucho, me gustan mucho. Y en particular, digamos, me animé digamos, la idea de esa pieza surgió de una vivencia personal porque una de esas, una de esas tormentas que se llamó Nate, no, me tocó vivirla en Nicaragua. Yo estaba en Nicaragua y ahí comenzó toda una tormenta tropical que al final fue muy violenta
que luego al subir al norte se convirtió en el huracán Nate. ¿Y cómo fue, Y cómo fue entonces esa experiencia para vos? ¿Cómo fue esa experiencia? fue ese darse cuenta, esa cosa muy romántica, tal vez, de darse cuenta que de lo pequeño que es uno y de lo realmente débil y pequeños que somos los seres humanos frente a los fenómenos naturales. Y, y todo esto digamos, es hasta gracioso porque ya tenemos toda una tecnología, hemos desarrollado una tecnología como para preverlos, para verlos antes de que llegan. Sabemos exactamente casi las horas en que los huracanes tocan tierra o pueden ser una amenaza para las ciudades. Pero, pero de ahí a controlarlos, digamos, eso no se ha logrado ni se logrará jamás. Pero es esa, creo que es esa expectativa humana de controlar de alguna manera. Y entonces yo en esta pieza intenté, bueno, imprimir estas imágenes con un proceso que se llama colodión húmedo, que es en realidad ya per se imposible porque digamos, en la vida real esta técnica no permite tomar este tipo de, obviamente, fotos desde el espacio con ese proceso. Pero yo lo que intenté es como a posteriori tratar de archivar y controlar estos eventos de la naturaleza en una pequeña mesita como para, eh, bueno, que básicamente es una ilusión, ¿no? de control, pero, pero que, bueno, que a mí me hace mucho sentido porque como objeto me parece un objeto muy lindo, muy romántico. ¿Y por qué te decidiste a estudiar estas formas tan artesanales en el revelado? Eh, Otra vez tal vez es un tema de control, mira, porque estos procesos realmente permiten el control total de los materiales. A uno le toca realmente preparar todos los materiales desde cero. Y entonces, en realidad, la impresión final, el objeto final, el objeto fotográfico, es creación absoluta del fotógrafo, desde sus errores, desde eh, o sea, temas como la temperatura, el clima, todas esas digamos, partes de la ecuación quedan plasmadas en este objeto que es único, irrepetible. Eh, eso a mí me fue básicamente lo que me llamó la atención, el estar en el cuarto oscuro, respetar los tiempos lentos que tiene la fotografía análoga. Me parece una danza lindísima, casi una meditación, y eso es lo que me mantiene, digamos, muy enamorada de estos procesos del siglo XIX. Te quería consultar sobre una serie que me interesa particularmente, es Objetos para derrocar la dictadura. Esta serie que hiciste en alusión a las manifestaciones de abril de 2018 que fueron crudamente reprimidas por el gobierno y que causaron más de 300 muertos. ¿Qué elementos usaste en esta serie? Sí, esta serie fue hecha en el contexto de estas marchas que se dieron en Nicaragua en abril del 2018. Eh, Fue un movimiento social espontáneo en contra de la dictadura que existe hoy ahí, de Daniel Ortega. Y luego de muchos años en el que Nicaragua estaba poco eh, dormida, tal vez es una sociedad que lo último que desea es una guerra, otra guerra, que ya la hemos tenido en nuestra historia. Y entonces
de repente nos volvimos como muy tolerantes con una serie de violaciones en todo nivel que se ha dado en por ese gobierno. Y entonces estas manifestaciones de abril fueron como muy oxigenantes, fueron un desborde de un pueblo que ya está harto, y nos llenó a todos pues de mucha esperanza. Y en ese contexto de esas manifestaciones, el pueblo, la gente comenzó a usar, digamos, a hacer uso de ciertos objetos que se volvieron contestatarios, como eran objetos que se usaban en la protesta y que tomaron toda una dimensión que lo sacó del objeto común y de un objeto cotidiano a ser objetos como muy contestatarios. Por ejemplo, eh, la pintura de lápiz labial rojo, por ejemplo, las mujeres se ponían lápiz labial rojo para salir a las manifestaciones y eso eh, era, digamos, significaba que esta persona está en contra y que es oposición en contra de los dictadores. O, por ejemplo, la misma bandera de Nicaragua. Eso es lo más surreal de toda esta historia, porque el hecho de que una persona, un ciudadano, porte la bandera de Nicaragua con sí, la dictadura lo interpreta como, bueno, como que estás en contra del gobierno, y hasta han echado presas a personas por llevar sus banderas de Nicaragua en el carro, por ejemplo. Pero O Majo, ¿por qué si la bandera es un símbolo nacional? bueno, ese es lo surreal de todo esto, es una cosa increíble. Los globos azul y blanco, había manifestantes que, por ejemplo, en la noche dejaban en las calles como símbolo de protesta, no sé, 200 globos entre azul y blanco, que son los colores de la bandera de Nicaragua. Y hay fotografías en las que se ve la policía o el ejército tratando de pinchar estos globos para deshacerse de ellos y llevándose presas a personas por haber hecho este acto que es casi un acto casi que artístico. Pero digamos, son objetos que llegaron a hacer perder la razón a la policía, al ejército, a la dictadura, o sea, los llegaron a quitarles tranquilidad. Y entonces yo reúno estos objetos en una piecita, en una mesita, igual, en el mismo intento de hacer un pequeño archivo, que para mí es un archivo de recuerdo de estos objetos este movimiento, digamos, de abril, se volvieron pues objetos eh, contestatarios, de oposición. Eh, y esa es un poco la historia, y todavía esa historia pues no ha terminado en Nicaragua, estamos en ese proceso. ¿Y en qué material están impresas esas fotos? Están impresos sobre vidrio rojo de vitral. Es un vidrio que en inglés se llama ruby glass. Es un soporte que se utilizaba en el siglo XIX digamos, para hacer retratos valiosos, porque la manera en que uno logra ese vidrio rojo de vitral sí, es utilizando sales de oro. Ah. Entonces, en el siglo XIX, los retratos que se hacían sobre ruby glass eran los retratos, bueno, más caros, que, que se hacían pues las personas que tenían como más acceso bueno, a gastar en un retrato. Entonces, tiene todo el significado porque, o sea, creo que se redondea muy bien el significado incluso de haberlo hecho sobre ese vidrio de ese color, por todo lo que implica, porque es el color de la sangre, por todas estas personas que cayeron en esas marchas, que fueron
oficialmente 300, pero se dice que fueron hasta 600 muertos. Eh, y, y, y porque además es un objeto valioso, ¿no? Con mucho peso eh, y significado, me parece, el color rojo del vidrio. Majo, ¿cómo fue que empezaste a escribir sobre la situación política de Nicaragua en el periódico El Comercio de Perú? Bueno, al momento de suceder estas manifestaciones en Nicaragua, yo no tuve, sabes, como estoy fuera de Nicaragua desde hace tanto tiempo que realmente hacer algo era, bueno, materialmente imposible. O sea, lanzarse a las calles, imposible. Y lo único que, digamos, que desde esta lejanía en la que estoy, pude hacer, digamos, pero activamente es escribir, eh, informar al Perú eh, desde este espacio que me permitió el comercio. Las noticias desde Nicaragua, acá pues no llegan tanto, somos un país muy pequeño, con muy pocas relaciones económicas con el Perú. Eh, y entonces realmente lo que yo no quería era que esto pase desapercibido por este lugar en el que vivo yo. Y me tomé digamos, hubo un primer artículo que luego se convirtió en uno siguiente y me mantuve un poco haciendo como una corresponsabilidad sin querer, pero pues para hacer saber a las personas acá de lo que estaba pasando el pueblo allá. Y es que yo creo que también algo que digamos, un componente muy importante de lo que va a ayudar a que este proceso termine de cuajar en Nicaragua, o sea, de la salida de esa dictadura, es la colaboración pues de la comunidad internacional y espero haber contribuido un poquito, por lo menos en hacer este problema conocido acá. Entonces fue un poco así que nacieron estos artículos. No solo Sí. te interesa publicar en el periódico, sino también la ficción, porque durante este tiempo de confinamiento liberaste Luz Esquiva, ¿no? Contame Sí, cómo fue esa decisión. sí, ese es un proyecto muy lindo. Bueno, ahí se unieron en este libro, un libro objeto que se llama Luz Esquiva, se unieron dos proyectos que en realidad nacieron independientes y que luego se reunieron en esta pequeña cajita que es ese objeto, ese libro objeto que se llama Luz Esquiva. Por un lado, son 6 historias, 6 cuentos cortos de distintos temas, pero que comparten todos probablemente estos temas que a mí me preocupan y me obsesionan más a nivel casi, bueno, muy, muy interno, eh, con unas fotografías que yo hice en Nicaragua de mudras. Mudras son estas posiciones de las manos con las que uno medita, según la tradición budista. Y, y bueno, ahí Luz Esquiva es esos dos proyectos juntos en un solo, digamos, en un solo espacio. La literatura a mí digamos, soy una lectora, no te voy a decir una gran lectora, pero leo, y escribir es algo que me gusta mucho y que estoy explorando pues, desde los cuentos cortos. No llego todavía a más de 1000 palabras por texto. Entonces,
Esos son mis límites por el momento en cuanto a literatura. Buenísimo. Entonces todos pueden ver Luz Esquiva y leerlo. Sí, 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 está libre para justo con la galería con la que yo trabajo acá en Lima, que es Ginsberg Galería, decidimos liberar el texto y las imágenes para que todos puedan bajarlo, leerlo e imprimir las imágenes si quisieran. Genial, Sí. genial. Majo, muchísimas gracias por esta entrevista y por sumarte a este ciclo. Te agradezco, Marina, de verdad, gracias. A vos, un gran abrazo. Un abrazo, chao.